Hola, nuevamente les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con circuitos resonantes. La resonancia es una condición en un circuito RLC en el cual las reactancias capacitiva e inductiva son de igual magnitud, por lo cual dan lugar a una impedancia resistiva. Resonancia en serie. Acá podemos ver un circuito resonante en serie. Este tiene una señal de entrada. Nosotros para los experimentos la usaremos senoidal y tres elementos en serie. Estos elementos son una resistencia, un inductor y un capacitor. Acá podemos ver sus valores de impedancia en el dominio de la frecuencia. En el caso del resistor es R, en el caso del inductor es J omega L y en el caso del capacitor es 1 entre J omega C. Si nosotros determinamos la impedancia total del circuito, nos quedará de esta manera, que la podemos organizar de la siguiente forma, donde vemos que hay una parte real y una parte imaginaria, y que la parte imaginaria depende de L y C, de forma que si omega L es igual a 1 entre omega C, esto se hará 0, y desaparecerá la parte imaginaria, quedando solo R. Si igualamos a 0 la parte imaginaria y despejamos para omega, nos quedará igual a 1 entre raíz cuadrada de LC radianes por segundo. Si lo queremos en Hz, será 1 entre 2pi raíz cuadrada de LC Hz. Acá podemos ver el comportamiento de la corriente versus la frecuencia en un circuito resonante en serie. En este podemos ver de que hay varios parámetros interesantes. Por ejemplo, la frecuencia inferior y la frecuencia superior. A esta diferencia se le conoce como ancho de banda, que se denota con la letra B. ¿A qué corresponde esa frecuencia inferior? A la intercepción de el 70% de la corriente máxima, que se da en la frecuencia central o la frecuencia resonante. Al 70% de eso, podemos decir de que esa curva se intersecta en dos puntos. Esas son la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Dichas frecuencias, la inferior y superior, las podemos calcular con la siguiente fórmula. Por otro lado, ya habíamos visto cómo calcular la frecuencia de resonancia. Sin embargo, también se puede calcular a partir de la frecuencia inferior y superior. Al igual, el ancho de banda es la resta de las dos. Otro factor a estudiar que es importante en estos sistemas es la selectividad. Y acá podemos ver diferentes valores de selectividad, Q1, Q2, Q3 y el efecto que tienen sobre la curva de corriente versus frecuencia. O podría ser voltaje versus frecuencia dependiendo de qué tipo de circuito resonante será. Acá podemos ver cómo calcular la selectividad y la relación que existe con el ancho de banda y la selectividad. Resonancia en paralelo. Acá podemos ver el circuito resonante en paralelo. En este notamos que hay una señal de entrada que es senoidal, en este caso una fuente de corriente. Y hay tres elementos conectados en paralelo a ella, que son un resistor, un inductor y un capacitor, cuyas impedancias en el dominio de la frecuencia notamos acá. La admitancia de este circuito nos quedará así, ya que todos los elementos están en paralelo y será la suma individual de cada una de las admitancias. Si lo agrupamos de esta forma, vemos que la parte imaginaria tiene una constante que dependerá del valor de la capacitancia, del inductor y de la frecuencia. A partir de esto, despejamos para la frecuencia y obtenemos la misma fórmula que obtuvimos en serie, que es que la frecuencia de resonancia es 1 entre raíz cuadrada de LC radianes por segundo. Acá podemos ver la curva de voltaje versus frecuencia de este circuito. Al igual, para este circuito podemos calcular la frecuencia inferior, la frecuencia superior, el ancho de banda, la selectividad, entre otras. En resumen,
Acá podemos ver una tabla comparativa del circuito resonante en serie y el circuito resonante en paralelo. La frecuencia resonante, el factor de calidad o selectividad, el ancho de banda, la frecuencia inferior y superior, y para un factor de calidad o selectividad mayor que 10, la frecuencia superior e inferior. Ejemplo. Quiero calcular la frecuencia de resonancia del siguiente circuito. Bien, aplicando la fórmula, la frecuencia de resonancia será 1 entre 2pi raíz cuadrada de LC. Si sustituyo L por 1 microhenry o 1 por 10 a la menos 6 y C por 1 nanofaradio o 1 por 10 a la menos 9, al desarrollar esta fórmula me quedará que esa frecuencia de resonancia será aproximadamente 5 MHz. Acá podemos ver ya el circuito montado en multisim. En este agregué un analizador de Bode que lo pueden encontrar aquí en esta barra de la derecha para ponerlo. Ok, analizador de Bode. Y este se pone, ven que tiene una entrada y una salida, pues se pone a la entrada y se pone a la salida, así como vemos acá en la figura. Y se pone una fuente de entrada, se debe poner una señal de entrada, no importa en este caso el voltaje y la frecuencia, ya que todo el trabajo lo hará el analizador de Bode. Se puede elegir por defecto un voltio pico, 1 kHz, aunque sabemos que el analizador va a hacer un barrido de muchas frecuencias. Pasamos a simular. Empezamos la simulación y acá ya podemos ver el gráfico de Bode. Aquí hay una barrita que nos dice la frecuencia para ir viendo cómo se comporta la amplitud a determinada frecuencia, y vemos que el pico de esta señal se alcanza aproximadamente alrededor de los 5 MHz, tal como habíamos predicho con los cálculos anteriores. Acá podemos ver, se puede cambiar el rango. Por ejemplo, la frecuencia inicial de entrada es esta, que empieza en 1 Hz, y la frecuencia final en 100 GHz. Sin embargo, yo puedo cambiarle aquí, por ejemplo, 100 MHz para ver el comportamiento. Sin embargo, vemos que nos conviene más, en este caso, 100 GHz, un barrido más largo. Por otro lado, también se puede cambiar la parte superior en decibelios que se quiere mostrar y la parte inferior. Por ejemplo, aquí si pongo menos 50, me mostrará desde menos 50 decibelios hasta 50 decibelios. ¿Sí? Acá podemos ver con más precisión que más o menos a 5 MHz es la frecuencia de resonancia del circuito. ¿En qué se aplica la resonancia? La resonancia se puede aplicar en muchos sistemas, desde sistemas electrónicos hasta sistemas de potencia. Si digamos, nosotros tenemos aquí la resonancia, podemos aplicarlo, por ejemplo, en comunicaciones. En comunicaciones podría decir que es uno de los circuitos más importantes, ya que con él se puede hacer sintonía de una frecuencia electromagnética, o puede ser también cableada. Igual en sistemas de potencia. ¿Por qué en sistemas de potencia? Bueno, si nosotros estudiamos una planta, sabemos que este tiene un alimentador, obviamente será trifásico. Aquí lo voy a hacer por fase. ¿Okay? Eso tendrá una resistencia, que será la resistencia del cable, podría ser, y una pequeña inductancia y capacitancia de la línea. Sin embargo, la planta en sí generalmente tiene un banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Ese banco de capacitores obviamente agregará capacitancia al sistema. Y igual las cargas son de tipo inductivo. Por ejemplo, motores, balastros y otro tipo de sistemas eléctricos que agregan inductancia al sistema. Cuando nosotros conectamos estos dos elementos, esto se convierte en una resonancia en paralelo. Y esa resonancia puede causar muchos daños al sistema. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hay un espectro
armónico aquí, a diferentes frecuencias, podría haber un espectro armónico, de voltaje, por ejemplo. Una de esas frecuencias podría resonar con la frecuencia de resonancia del sistema. Y eso provocará que ese armónico se amplifique en sobremanera, por lo menos en la corriente, acá que esté en paralelo. También ocurren muchos fenómenos de elevación de tensión, ya que para que, por ejemplo, una resonancia en serie, esto se haga cero, el voltaje en el capacitor y el voltaje en el inductor podrían tener fases contrarias. O sea, estar en direcciones contrarias angularmente. Y de forma que las dos magnitudes se hagan cero al sumarse. Sin embargo, la magnitud de una de ellas por sí sola puede llegar a elevarse hasta los miles de voltios, aunque el sistema sea de cientos de voltios. Para hacer esta presentación utilicé el libro de Matthew Sadiku, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición. Gracias por su atención.